Era una de esas raras tardes de sábado perezosas. Mi esposo Mark había salido a hacer algunas compras, dejándome en la casa para disfrutar de la paz y la tranquilidad. No esperaba que nadie pasara por allí, así que cuando sonó el timbre, me tomó por sorpresa. Cuando abrí la puerta, allí estaba él, David, el mejor amigo de mi marido. Era de la familia, o al menos alguien que había estado allí durante años, con lágrimas en los ojos, pero hoy había algo diferente en sus ojos, algo que no pude precisarlo. «Oye, Mark no está en casa en este momento», dije, apoyándome en el marco de la puerta. «¿No te lo dijo?» David soltó una leve risita. «Sí, mencionó que se adelantó a los vagabundos. Me dije a mí mismo que iría a esperarlo si te parece bien». Dudé por un segundo, pero no había razón para rechazarlo. Después de todo, habíamos pasado innumerables veces juntos en ausencia de Mark, y nunca antes había sido un problema. «Claro, entra», dije, haciéndome a un lado mientras David pasaba junto a mí en la sala de estar. Simplemente no podía deshacerme de esa extraña e incómoda sensación que me había invadido cuando lo vi de pie en la puerta. Tal vez algo en la forma en que me miraba, o tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero de todos modos, lo tiré a la basura y decidí aprovechar al máximo esta compañía que no era bienvenida. Le ofrecí un trago y nos sentamos, empezando por lo de siempre. El trabajo, el clima, cómo Mark me había vuelto loco últimamente con todos estos proyectos en la casa. David se echó a reír, pero luego su tono cambió a más serio. «¿Sabes, Sara?», comenzó. «Voz más baja que antes, siempre he admirado lo fuerte que eres. Manejas todo tan bien incluso cuando Mark está atrapado en su propio mundo». El cumplido me tomó desprevenido. David siempre había sido bondadoso, pero esto era diferente. Había un peso detrás de sus palabras que no estaba allí antes. «Gracias, David», respondí tratando de mantener las cosas ligeras. «No siempre es fácil, pero supongo que es matrimonio, ¿verdad?», asintió. Pero su mirada se detuvo en mí por un momento más de lo que debería haberlo hecho. Podía sentir la tensión en la habitación. Comenzó a acumular una tensión que me hizo sentir incómoda, pero no podía distraerme de la curiosidad que brotó en mí. Mi tono de llamada en la mesa de café rompió el silencio. Era un mensaje de Mark diciendo que estaría fuera un poco más de lo esperado. Volví a colgar el teléfono y miré a David, cuya expresión había cambiado una vez más. Había algo en sus ojos que me revolvía el estómago. «Supongo que tendrás que hacerme compañía un poco más», dije, obligándome a sonreír aunque mi corazón latía con fuerza por razones que no podía. David se inclinó hacia adelante en su silla, aferrándose más a ella. «No me importa», dijo en voz baja. «De hecho, quería hablarte de algo personal». Parpadeé, sin saber a dónde iba. «¿Personal? ¿Qué quieres decir?». Suspiró, pasándose una mano por el pelo, aparentemente buscando las palabras adecuadas. «Es solo... Sara, nunca fuiste solo la esposa de Mark para mí. Siento que lo conseguimos. Conexión. A pesar de que nunca antes habíamos hablado de ello. Se me atascó el aliento en la garganta. Ciertamente, no era donde esperaba que fuera la conversación. Siempre habíamos sido amigos, pero esto era diferente. David se estaba aventurando en un territorio peligroso y yo no estaba seguro de cómo navegarlo. «¿Qué dices, David?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Me miró directamente a los ojos, sus ojos llenos de algo que no pude identificar. Arrepentimiento, tal vez, o nostalgia. «Creo que sabes a lo que me refiero, Sara». La habitación parecía más pequeña. Parecía más pesada mientras las palabras de David flotaban entre nosotros. Lo miré tratando de entender qué estaba pasando. Siempre habíamos sido cercanos, pero yo nunca imaginé que se sintiera de esta manera. O peor, que alguna vez lo expresaría. Mi corazón se aceleró, pero no la emoción.
Era miedo, confusión e incredulidad al mismo tiempo. David, yo no sé qué decir. Tartamudeé de repente, sintiéndome muy vulnerable. Eres el mejor amigo de Mark. Todos somos familia. David se sentó en su asiento y se miró las manos. Por un momento, pareció arrepentirse de lo que había dicho, pero la tensión persistió. No podía moverme, encerrada en la extraña atmósfera que se había apoderado de nuestra casa. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. «Lo siento», dijo en voz baja. «No quise hacerte sentir incómodo, solo tenía que decirlo. Lo he estado guardando durante tanto tiempo, tal vez no deberías haber venido hoy». Me mordí el labio, sin saber cómo responder. Una parte de mí quería decirle que se fuera, para terminar la conversación antes de que se intensificara aún más. Pero otra parte, a Dangerous, tenía curiosidad por saber hacia dónde iba. No porque quisiera que sucediera, sino porque necesitaba entender cómo llegamos allí, cómo algo tan inocente se había convertido en esto. Antes de que pudiera decir una palabra, David se levantó y comenzó a pasear por la habitación. Los movimientos eran inquietos, y a sus ojos supe que algo lo perturbaba. Nunca quise que las cosas se complicaran entre nosotros. Continuó casi para sí mismo. Pero había momentos en los que creía que tú también lo sentías. ¿Cómo se sintió?, pregunté, aunque por su mirada temí que ya supiera la respuesta. Dejó de caminar de un lado a otro y se volvió hacia mí con esa cruda intensidad. La conexión tácita, la forma en que compartimos miradas al otro lado de la habitación, o cómo te ríes de mis chistes cuando nadie más lo hubiera hecho. Sé que suena loco, Sara, pero hubo momentos en los que pensé que tal vez me veas de la manera en que yo te veo. Sus palabras cayeron sobre mí como una ola, y durante esos segundos me perdí en la marea de la confusión. ¿Se lo estaba imaginando? ¿O había habido momentos sutiles en los que ni siquiera me había dado cuenta, en los que las líneas se habían desvanecido? Me levanté, necesitando despejar la niebla de mi cabeza. «David, no puedes hacer eso», dije, con la voz un poco temblorosa. «Nunca tuve la intención de entrenarte. Si hubiera algo, si alguna vez te hubiera dado el mal. Idea». «Lo siento», se acercó. Sus ojos buscaron los míos como si estuviera buscando algo. Un signo de reciprocidad, una indicación de que no lo estaba alejando. «Lo sé, Sara. Sé que no lo hiciste, pero ahora que está aquí, no puedo retirarlo. Y tú tampoco». Mi pulso se aceleró a medida que la tensión entre nosotros se hizo palpable. Podía sentir su presencia tan cerca y me desanimaba. No sabía si dar un paso atrás o mantenerme firme. Las líneas entre el bien y el mal de repente eran demasiado delgadas para verlas. De repente, el sonido del coche de Mark deteniéndose en el camino de entrada como un trueno. David y yo nos quedamos paralizados. El momento entre nosotros, destrozado por el sonido de la realidad, estrellándose de nuevo. «Ha vuelto», dije, apenas por encima de un susurro. David dio un paso atrás, frotándose la nuca con frustración. «Debería irme», susurró en voz baja, su voz contradictoria. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Observé cómo se acercaba a la puerta. Se detuvo un momento antes de finalmente estirar la mano, girar la manija y salió con Mikia Salin. Cuando la puerta se cerró detrás de él, respiré, sintiendo el peso de lo que acababa de cerrarse había sucedido. Asentándose en mí, Mark entró segundos después, ajeno a la tormenta que acababa de pasar por nuestra casa. «Oye, bebé, ¿David estaba allí?», preguntó casualmente, mirando la sala vacía. «Sí», dije forzando una sonrisa. Acababa de irse. Los días que seguían parecían surrealistas, como si viviera en dos realidades separadas. En la superficie, todo era normal. Mark se dedicó a sus asuntos habituales, ajeno a la corriente subterránea. La tensión se arremolinaba bajo nuestra casa.
pero por dentro era un desastre cada vez que pensaba en esa tarde con David. Mi mente repetía, como una especie de disco rayado, lo que había dicho. Sus ojos, la tranquila intensidad entre nosotros. Evité a David tanto como pude. Cada vez que Mark sugería invitarlo a cenar o mencionaba planes que lo incluyeran, encontraba una razón. No estaba listo para enfrentarme a él de nuevo, no después de lo que había sucedido. Pero la evasión me agotaba y, lo que es peor, era deshonesta. Mark no sabía nada, y yo no podía soportar la culpa de haberle ocultado algo, incluso si en realidad no había pasado nada. Pero cuanto más intentaba apartar todo, más se deslizaba él en mis pensamientos, invadiendo hasta los momentos más simples. Una noche Mark y yo nos sentamos en el sofá y vimos una película. Mi teléfono vibró. Lo recogí distraídamente, esperando que fuera algo rutinario. Pero cuando el nombre de David apareció en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. «Tenemos que hablar, por favor». Observé el mensaje, mi pulso se aceleró. ¿Cómo podía seguir queriendo continuar con esto después de todo? Pensé que a estas alturas ya se habría rendido. No, no había terminado. La tensión entre nosotros no se había resuelto, y ahora él estaba empujando. «Para saber más, ¿qué hay de nuevo?», preguntó Mark, con los ojos aún fijos en la pantalla. Bueno, no era como si supiera que se estaba gestando una vorágine dentro de mí. Nada importante», respondí rápidamente, bloqueando mi teléfono y dejándolo boca abajo. Tenía las manos sudorosas, el pecho apretado por el pánico y la culpa. Pero el mensaje se quedó ahí, haciendo un hueco en mi mente durante el resto de la noche. No podía concentrarme en nada, solo en el hecho de que algo estaba fuera de mi control. David no iba a dar marcha atrás, y yo no tenía ni idea de cómo afrontarlo sin destruir el frágil equilibrio de nuestras vidas más tarde esa noche. Después de que Mark se había quedado dormido, me levanté de la cama y agarré mi teléfono celular, releyendo el mensaje de David repetidamente, sabiendo todo el tiempo que no debía responder, que solo tenía que dejarlo en paz, dejarlo ir, esperanza de que encontrara a alguien más. Pero en el fondo, sabía que no iba a ser tan fácil. La situación había cruzado un umbral. No había vuelta atrás sin enfrentarlo de frente. Respirando hondo, finalmente escribí mi respuesta. «No podemos hablar. Esto debe detenerse, David». Presioné enviar e inmediatamente sentí que se me formaba un nudo en el estómago. ¿Sería suficiente? ¿Lo dejaría en paz o si solo se hubiera empeorado las cosas? No tuve que esperar una respuesta. «No es tan simple, Sara. No puedo olvidarlo. Necesito verte», mi pecho hinchado. No podía creer que esto estuviera sucediendo. ¿Cómo las cosas habían empeorado tan rápido? Pensé en despertarme. Mark le contó todo, pero ese pensamiento me aterrorizaba. No estaba preparada para ello. No sabía cómo reaccionaría y no estaba segura de poder manejar el problema. Fallout. El otro mensaje llegó cuando miré el teléfono mañana. «Encuéntrame una vez después de eso. Si no quieres volver a verme, lo respetaré, pero necesito verte». Me temblaban las manos cuando leí el mensaje. Sabía que conocerlo sería un error, pero una parte de mí necesitaba pasar la página. Una especie de finalidad a este lío enredado. Eso probablemente significaría poder poner fin a todo esto y, con suerte, sería suficiente para detener la creciente tensión antes de que finalmente explote en algo peor. Miré al techo en un dilema. Al día siguiente, estaba nervioso, atrapado entre lo que sabía que era correcto y la atracción de algo mucho más peligroso. Mi mente era un revoltijo de posibilidades. Ninguna de ellas era buena. Traté de hacer las cosas que hacía cualquier día. Limpiar la casa, hacer mandados. Todo a mi alrededor era borroso. Y nada podía impedirme pensar en el encuentro de esta tarde con David. Incluso las pequeñas cosas parecían imposibles bajo el peso del inminente reencuentro. Luego, al mediodía, me envió otro mensaje nombrándome una hora y un lugar. Un café tranquilo en las afueras de la ciudad.
lo suficientemente lejos como para que no pudiéramos mostrárselo a nadie que nos conociera lo suficientemente bien como para juntar 2 y 2. Era secreto, estaba mal, pero algo en mi interior me empujaba a ir a por ello. Tal vez este encuentro finalmente rompería la tensión, los secretos a los que me había estado aferrando. Tal vez después de hoy pueda volver a mi vida y no volver a pensar en ella. No le dije a Mark a dónde iba. En cambio, inventé una excusa rápida para hacer mandados y salí de la casa. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el café. Mi mente se arremolinaba con pensamientos contradictorios. Sabía que no debía. No podía quitarme de encima la necesidad de seguir adelante. En el momento en que entré por la puerta y vi a David sentado en la esquina trasera, supe que no había vuelta atrás. Levantó la vista cuando me acerqué. Relieve mezclado con algo más oscuro, más complicado. Me senté frente a él, con las manos entrelazadas en mi regazo, tratando de controlar mis emociones. «Gracias por venir», dijo David en voz baja. Parecía cansado, exhausto, como si no hubiera dormido desde la última vez que nos vimos. «No sé por qué estoy aquí», respondí honestamente, con la voz tensa. «¿De qué crees que deberíamos hablar?» Le dije que eso no podía volver a suceder. David suspiró y se sentó en su silla. Sus ojos buscaron los míos. Sé que lo que dije el otro día me llevó en una dirección extraña, y por eso lo siento. Pero la verdad es esto, Sarah. No puedo alejarme de esto sin saber cómo te sientes. Me dices de inmediato que no hay absolutamente nada entre nosotros, y que me iré y nunca más te molestaré. Pero si hay incluso una pequeña parte de ti que siente lo mismo, necesito saber que mi corazón latía en mi pecho. El peso de sus palabras se estrellaba sobre mí como una ola. Fue el momento en el que me pidió que eligiera. Una elección que destruiría o salvaría todo. Respiré hondo, con la voz temblorosa mientras hablaba. David, no puedo negar que lo que dijiste me sacudió. Me hizo cuestionar cosas que nunca pensé que haría. Pero amo a Mark. Es mi esposo y hemos construido una vida juntos. Lo que sea que pienses que hay entre nosotros, no puede suceder. Eso no sucederá. La expresión de David se endureció por un momento. Él la sintió después de un momento, luego lentamente. «Ya veo», dijo en voz baja. Su voz era resignada, teñida de decepción. «Supongo que me equivoqué». Entonces el silencio entre nosotros fue largo, muy largo e incómodo. Sentí una extraña mezcla de alivio y culpa de saber que había hecho lo correcto, pero en el fondo estaba la comprensión de que no había terminado. No realmente. David puede aceptar mis palabras, pero el impacto de lo que sucedió quedaría en el aire entre nosotros para siempre. «Lo siento mucho, David», dije en voz baja, sintiendo el peso de todo lo que no se había dicho. Me miró con ojos cansados. «No tienes que disculparte. Solo lo estoy». Necesitaba escucharlo. Necesitaba saberlo. Asentí con la cabeza mientras me levantaba de la mesa. «Creo que los dos tenemos que seguir adelante». No dijo nada. Solo me vio alejarme. Mi corazón estaba apesadumbrado, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en días. Afuera, el aire fresco me golpeó y la tensión finalmente comenzó a filtrarse fuera de mi cuerpo. El nudo en mi pecho se aflojó mientras caminaba de regreso al auto. No he mirado atrás. No pude. Esa noche volví a casa de Mark, que me recibió con su habitual calidez. Cenamos. Nos reímos de algo estúpido que había visto en internet y volvimos a nuestro ritmo habitual. Aún así, algo en mí había cambiado. Me había acercado a una línea que nunca pensé que cruzaría demasiado cerca, y eso me aterrorizaba. Aunque sabía que al final había tomado el camino correcto, el hecho de que considerara seriamente conocer a David me llenó de vergüenza. Ahora, sentada junto a Mark en el sofá, sabía que estaba viendo cómo la culpa, por pequeña que fuera, se enconaba. Necesitaba liberarme de este sentimiento de culpa.
Necesitaba ser honesta conmigo misma y con Marcos, pero esta noche no era la noche de las confesiones. Esta noche simplemente estaría agradecido de haber elegido no destruir todo lo que apreciaba. La sombra de David aún permanecía en el fondo de mi mente, pero sabía que lo que había sucedido había terminado. Tenía que ser así.